Hola chicos, en este vídeo voy a resolveros algunas dudas de las características de funciones que tenéis, sobre todo a la hora de sacar los intervalos. Yo lo que os recomiendo hasta que vayáis cogiendo práctica y soltura es que vayáis haciendo una gráfica por cada punto que hay que trabajar. Es decir, una gráfica para calcular el dominio, otra gráfica para calcular los puntos de corte y así con los puntos donde tengáis sobre todo más problema y lo veáis peor. A mí me ayuda mucho a trabajar con colorines. Por si a alguno también le puede interesar, pues que tenga a mano pues muchos rotuladores de colores o como se apañe cada uno y lo vaya haciendo. Entonces, bueno, yo tengo aquí una función que como podéis ver es continua en todos los reales. Luego el dominio va a ser todos los reales, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿vale? Porque si yo me fijo, por aquí la función sigue continuando y sigue tomando valores muy hacia la izquierda, es decir, valores muy pequeñitos en el eje X, y si me fijo por aquí, la función también sigue continuando y va a seguir tomando valores en el eje X, por la parte del más infinito. Luego entonces va desde menos infinito hasta más infinito. Como estoy cogiendo todo el conjunto del eje X, estoy diciendo que tengo de dominio todos los reales. Pasamos ahora a calcular los puntos de corte. Recordad que los puntos de corte son con los ejes, entonces al ser puntos de corte yo tengo que dar coordenadas de puntos, no tengo que hacer intervalos. En mi caso me voy al eje X. ¿Por dónde pasa la función en el eje X? Ya los tengo marcados los puntos, por aquí y por aquí. Entonces, son dos puntos en el eje X, estoy diciendo que corta dos veces la función. Luego, ¿cuáles son los puntos, las coordenadas de esos dos puntos que yo tengo? Pues si me fijo por un lado tengo el -3, 0 y el siguiente sería el 3, 0. Entonces, esos serían los dos puntos de corte con el eje X. Vamos ahora al eje Y. ¿Dónde atraviesa la función el eje Y? Pues si me fijo en este único punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? En este caso sería el 0, 1. Luego ya tengo también el punto de corte con el eje Y. Pasamos a estudiar ahora los máximos y los mínimos. Recordad, los máximos eran pues la cima de la montaña, el piquito más alto de la montaña. Vale, si os fijáis aquí, yo tengo una montañita aquí y otra montañita aquí. Luego entonces estoy diciendo que tengo por aquí dos máximos. Decíamos que podíamos encontrarnos máximos absolutos o máximos relativos. En este caso, ¿qué tipo de máximo tengo? Pues en este caso yo tengo dos máximos absolutos. ¿Por qué? Porque encima de estos no hay nada más dibujado. Luego entonces la función, los máximos que yo tengo son absolutos. Si por aquí hubiese dibujado la función, entonces sería máximo relativo. Para hacer los máximos y mínimos, también estoy trabajando con puntos, no tengo que trabajar con intervalos. Luego, ¿cuáles son los dos puntos de estos máximos absolutos? Pues yo me voy fijando. Por aquí tengo -2 y por aquí tengo 2. Y por el otro lado tengo el punto 2, 2. Luego ya tengo mis dos máximos, que son el -2, 2 y el 2, 2. ¿Cuáles son los mínimos de esta función? Bueno, pues yo me fijo que es como si fuera una montaña invertida. En vez de decir la cima de la montaña, es justo la base de la montaña, ¿no? Aquí es como si yo tuviera la montaña al revés, si os fijáis. Y yo tengo aquí un punto que es el más pequeñito. Luego, este punto, que también habíamos dicho antes que era el punto de corte con el eje Y, también va a ser un mínimo. ¿Cómo va a ser este mínimo? ¿Va a ser absoluto o va a ser relativo? Pues en este caso es relativo, porque si yo me fijo, por debajo de este punto, yo sí tengo función dibujada. Tengo por aquí y tengo por aquí. Es decir, es como si yo hiciera una recta aquí. ¿Lo veis? Yo hago esta recta. ¿Por debajo de esta recta hay gráfica dibujada? Sí, como veis aquí hay dibujo y aquí hay dibujo. Luego entonces es mínimo relativo. Si no hubiera nada dibujado, es decir, que todo esto no estuviese, entonces el mínimo sería absoluto. Y este punto hemos dicho que es el punto 0, 1. Pasamos ahora a estudiar la monotonía de la función, es decir, los intervalos, dónde crece y dónde decrece. Ahora sí, ahora ya lo que voy a hacer es trabajar con intervalos. Luego podemos ir dibujando con colorines
desde dónde crece hasta dónde decrece. Yo me fijo, aquí tengo un máximo, ¿no? Luego entonces la función, estoy diciendo, como viene de un punto más pequeño en el eje Y, viene de un punto más pequeño a un punto más grande, la función crece. Yo estoy subiendo la montaña, estoy creciendo. Luego entonces, todo este intervalo, todo este intervalo estoy creciendo. ¿Qué es lo que hago? Pues el punto que tengo aquí lo voy a trasladar abajo. Podéis hacerlo con color, como queráis. ¿Hacia dónde estoy llegando? Hacia hasta el menos 2. Y como yo sé que toda la función, por decirlo desde aquí, viene desde el menos infinito, todo este intervalo, en todo este intervalo en el eje X, es donde estoy creciendo, ¿vale? ¿Y cuál hemos dicho que es ese intervalo? Pues desde el menos infinito hasta el -2. Ese es el primer intervalo donde la función crece. Vamos a buscar otro intervalo donde la función crezca. Tiene que tener, pues eso, hemos dicho, subir hasta el punto más alto, ¿no? Pues aquí yo hago lo mismo, estoy subiendo la montaña, estoy creciendo. Desde aquí, que hemos dicho que era el mínimo, hasta el máximo, todo este punto de aquí, ¿vale? Esto también, si queréis, lo pinto. ¿Y cómo traslado esto a mi eje para saber el intervalo? Pues es lo que decíamos, hacer una traslación de los puntos. Desde aquí abajo y desde aquí también abajo. Luego este lo trasladamos y este también lo trasladamos. ¿Desde dónde hasta dónde queda? Si os fijáis, va desde el 0 hasta el 2. Luego ese es mi intervalo, mi segundo intervalo donde la función está creciendo del 0 al 2. Veamos ahora dónde decrece. Bueno, pues ya hemos pintado dos cachitos de la función. Lo que tenemos que trabajar ahora es lo que no está pintado. Vamos a ver si aquí decrece, efectivamente, porque yo estoy bajando de un máximo a un mínimo. Luego estoy decreciendo en toda esta parte. ¿Qué es lo que hago? Hago exactamente lo mismo. Traslado el primer punto y el último. Y pinto el intervalo. En ese intervalo, ¿qué valor tengo? Pues del -2 al 0. Primer intervalo donde la función decrece, -2, 0. Con el último hago exactamente lo mismo. Sabemos que estamos decreciendo porque está yendo desde un máximo hasta tomando valores mucho más pequeños. Luego lo que hago es trasladar, igual que antes, en el eje X. Y yo sé que esto va a llegar hasta el infinito. Luego entonces va desde el 2 hasta el más infinito. Para estudiar la imagen yo me tengo que fijar en el eje Y. ¿Qué es lo que hago? Trasladar toda la función al eje Y. Es decir, cojo este punto y lo trasladamos aquí. Este igual, si os dais cuenta, es una función simétrica respecto del eje Y. Luego va a ir tomando todos los mismos valores de un lado que de otro. Y aquí, que es el punto más alto, también lo que voy a hacer es trasladarlo. Entonces, yo estoy cogiendo todo este intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Yo sé que la función, como sigue bajando y sigue bajando, va a tomar valores muy pequeñitos. Estamos en el menos infinito. Luego, como va desde el menos infinito, estamos diciendo aquí hasta el 2, mi intervalo en el que se encuentra la imagen es desde el menos infinito hasta el 2. Nos falta ahora para terminar estudiar la curvatura de la función, donde tenemos que ver para ello dónde es cóncava y dónde es convexa. Recordad que habíamos dicho que cuando la función era cóncava tenía forma de carita triste y si la función era convexa tenía forma de carita sonriente. Luego vamos a intentar ir viendo dónde está sonriendo y dónde está triste. Si yo me fijo por aquí, tengo una carita triste. Entonces voy a decir que desde aquí todo esto no va a llegar hasta aquí, va a ser más o menos la mitad, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito aproximado porque para calcular justo el punto donde cambia de cóncava a convexa necesitaríamos hacer cuentas y eso todavía hasta que no trabajemos las derivadas no lo vamos a ver. Entonces más o menos es para que os hagáis una idea básica de lo que es. Entonces, como aquí la función está triste, estoy diciendo que la función es cóncava. Si yo me fijo por aquí, como la función es simétrica respecto del eje Y, si os fijáis, toda esta zona también cumple lo mismo. Tiene forma de carita triste, luego la función es cóncava. Más o menos sacar un intervalo lo vamos a hacer a ojo,
porque yo no sé justo el punto donde termina de ser cóncava, ¿vale? Más o menos yo he dicho que voy a tomar la mitad, luego la mitad más o menos de entre menos 2 y 0, pues el menos 1. Por tanto, si yo traslado ahora el último punto donde la función es cóncava y el primero, estoy diciendo que estoy cogiendo todo este intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Estoy diciendo que viene desde el menos infinito hasta el menos 1. Por el otro lado, hago lo mismo. Bajo el último punto donde la función va a ser cóncava y el último punto por aquí me quedaría entonces todo este intervalo. Y ese intervalo estoy diciendo que es desde el 1 hasta el más infinito. ¿Dónde la función entonces me queda ahora que es convexa? Pues donde está sonriendo. Si os fijáis, el único cachito que queda donde sonríe es este de aquí. Si yo traslado cada extremo, ya los tengo marcados de antes, pero bueno, los vuelvo a marcar, me quedaría este cachito. Luego estoy diciendo que es convexa desde el menos 1 al 1. Ahora voy a introducir el punto de inflexión, ¿vale? El punto de inflexión es justo el punto donde cambia de ser cóncava a ser convexa. Si os fijáis, yo estoy pasando aquí de ser cóncava a ser justo convexa. Luego marco este punto de aquí y este punto de aquí. Son justo los puntos donde cambia de curvatura. Esos dos puntos se llaman puntos de inflexión. Más o menos las coordenadas que van a tener, si yo me fijo más o menos, sería el menos 1, 1,5 y por el otro lado sería 1, 1,5.